¿Qué está pasando entre Rusia y Estados Unidos? Esas interminables conversaciones entre Kirill Dmitriev y Steve Witkoff. ¿Qué hay de nuevo en esta ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia? ¿Ves alguna esperanza de que esta vez realmente logren algo? No hay nada nuevo en las conversaciones entre Kirill Dmitriev y la parte estadounidense. Pongamos esto en un contexto más amplio. El contexto es Davos, pero eso es realmente un símbolo de la guerra entre los recursos de capital de ambos bandos en esta lucha internacional y global. Hay una guerra de capital, y volveré a eso en un momento, porque el presidente Putin fue muy claro, ya en 2001, cuando se reunió con George W. Bush, al describir la situación como una guerra entre el capital judío y el capital islámico. Volveré a eso en un momento. Hay una guerra entre el capital de Rusia y el del resto del mundo, en particular el de Estados Unidos y Europa. Y en esa guerra, Kirill Dmitriev representa el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es un pigmeo que representa unos $10,000 millones frente a las verdaderas reservas de capital de Noruega, que ascienden a 1,8 billones. Estamos hablando de los fondos soberanos. En ese mundo del capital, representado simbólicamente en Davos, Dmitriev es un pigmeo. China, Noruega, estoy mirando mi gráfico aquí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, están en el nivel del billón de dólares. Dmitriev representa 10,000 millones. 10,000 millones. Pero el verdadero capital de Rusia sigue siendo exactamente el mismo que cuando el presidente Putin llegó al poder. Son los oligarcas. Y los oligarcas controlan un capital que en esencia ha permanecido en el extranjero. Y como lo llamó el presidente Putin en 2001, capital judío. Esa es la primera parte. La segunda parte es que tenemos una guerra marítima, una guerra por el control del comercio mundial, de la cual Groenlandia es una parte importante, pero aún pequeña. Es clave para determinar quién controla la ruta comercial del Ártico. Mientras los británicos controlan el estrecho de Gibraltar, que da acceso al Mediterráneo, Estados Unidos planea controlar Suez, el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo, en alianza con Israel. Estados Unidos también aspira a controlar Panamá, como ya sabemos, y el estrecho de Malaca, entre los océanos Pacífico e Índico. Podríamos seguir, y podemos volver a la guerra marítima, porque en esa guerra, Gran Bretaña, Italia y los países bálticos están todos alineados con Estados Unidos para atacar a los petroleros rusos. Y volveremos en un momento a lo que está haciendo Rusia. Estas son las dos líneas fundamentales de la guerra, además de la guerra terrestre en Ucrania. Ahora bien, ¿de qué manera el señor Dmitriev, que representa al capital pigmeo, pero en efecto a los intereses oligárquicos en Rusia, representa la capacidad de negociar los términos de la guerra terrestre que está siendo librada por el Estado Mayor y los servicios de inteligencia con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Lo hace? ¿Puede hacerlo? No. La respuesta es no. En el otro lado están Stephen Witkoff y Jared Kushner, entre otros, que representan al capital estadounidense y al capital mundial. ¿Y están ellos negociando los términos para poner fin a la guerra terrestre? Por supuesto que no. Están intentando encontrar una manera de controlar el capital ruso con los fines que comparten el presidente Trump y los europeos. Sigo insistiendo, como hemos dicho antes, en que la idea de una división entre Europa y Estados Unidos en estas cuestiones fundamentales está exagerada. Europa y Estados Unidos están unidos en su ataque a Rusia, sobre el terreno, en el campo de batalla ucraniano y en otros escenarios que avanzan hacia el norte, hacia el Ártico. Entonces, ¿cuál es el pretexto? Es el pretexto del pigmeo para negociar los términos del fin de la guerra terrestre. Ese es un pretexto. No va a tener éxito en resolver ninguno de los problemas fundamentales, porque Dmitriev representa una fuerza dentro de Rusia que ya quiere volver a la normalidad y volverse dependiente en esta guerra, no independiente.
Yeah. John, do you feel that John, ¿crees que, mencionaste que Europa y Estados Unidos están ambos implicados en Ucrania y que siguen un tipo de política similar? Pero cuando se trata de Groenlandia, no se pueden ignorar realmente las diferencias entre Estados Unidos y los europeos. ¿Hasta qué punto supone eso una amenaza para el futuro de la OTAN? How much of a threat is that for the future of NATO? Well, let's start with the basics. Bien, empecemos por lo básico. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, acaba de hacer su repaso anual de la situación diplomática y del balance de Rusia, y ha intentado afirmar que Rusia no se siente amenazada por Groenlandia, ni representa una amenaza para ella, lo mismo con los chinos. Pero esa no es la percepción de Estados Unidos y Europa en conjunto. Groenlandia es la clave para el control a largo plazo de la ruta de transporte del Ártico, o la ruta del norte, como se la conoce en Rusia. Hasta que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Kremlin no reconozcan abiertamente lo que es evidente, esto constituye un ataque en un nuevo campo de batalla que amenaza a Rusia. Y que el señor Lavrov diga, vamos a quedarnos al margen y observar sin intentar amenazar ni participar en la discusión entre los europeos, Dinamarca y Estados Unidos, equivale simplemente a decir que Rusia está cruzando los dedos para que la división de opiniones que actualmente se manifiesta sobre Groenlandia entre los europeos y Estados Unidos beneficie a Rusia a largo plazo. Eso es pensar con deseos. Pura ilusión. La publicidad a la que te refieres está completamente exagerada. Sí, los propios groenlandeses quieren independencia de Dinamarca, de la Unión Europea y de Estados Unidos. La quieren, evidentemente, y lo expresan con elocuencia y claridad. Quieren poder determinar su propio futuro. Pero, ¿en qué mundo creen que están actuando? Evidentemente entienden que Estados Unidos va a, sin duda, utilizar Groenlandia como base militar para extender su poder en el Ártico y amenazar a Rusia. Es justo al revés. Hasta que Rusia diga que eso es lo que está ocurriendo, es una ilusión, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿puede Rusia obtener algún beneficio de la disputa mediática entre los europeos, los daneses y Estados Unidos sobre este asunto? No, no puede. Y tampoco los chinos. Los rusos y los chinos son tan débiles retóricamente en este debate como lo fueron en el caso de Venezuela, o como lo son en Gaza. Podemos volver a cada uno de estos puntos, y deberíamos hacerlo. El hecho es que Groenlandia forma parte de la guerra contra Rusia en el mar. Y veo justo hoy en Moscú un reflejo de la idea de que Rusia debe movilizar ahora su armada y su fuerza aérea para proteger la flota de petroleros con bandera rusa, para proteger los petroleros de Rusia. Esto se expuso por primera vez esta mañana. Es un intento de movilizar el capital ruso, la opinión pública rusa y los medios rusos en torno a la idea de que Rusia debe actuar de forma proactiva en el Ártico, en el Mediterráneo, en el Canal y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿dónde encaja Groenlandia en todo esto? La respuesta es que, si Rusia no actúa de forma proactiva, será objeto de acción. Este es el nuevo escenario tras el final de la guerra de Ucrania. Pero la guerra de Ucrania no va a terminar pronto, y también podemos volver sobre eso. ¿Por qué no termina la guerra de Ucrania? Bajo la presión creciente sobre el terreno de la campaña de guerra eléctrica que está dejando sin energía al oeste de Ucrania, en los centros de toma de decisiones del país. ¿Por qué Estados Unidos y los europeos no logran llegar a acuerdos precisos para pausar o poner fin a la guerra de Ucrania en términos que garanticen una seguridad a largo plazo, las raíces de la crisis, como las llaman los rusos? ¿Por qué? Pensaba que esto era algo sencillo y evidente, pero tenemos que repetirlo. Estás en Irán.
entiendes, has aceptado y afirmas públicamente que Irán está bajo una amenaza permanente tanto de un cambio de régimen interno como de un ataque externo por parte de los aliados. Todos ellos, ¿verdad? Lo mismo no lo admite Rusia. Groenlandia es una pequeña parte de esto. No es para menospreciar a los groenlandeses, simplemente es para decir que es absurdo creer que Dinamarca, una de las fuerzas más hostiles y antirrusas de Europa, obtendría algún tipo de apoyo de Rusia, o que Dinamarca se separaría y se opondría a Estados Unidos en la guerra a largo plazo contra Rusia. Oppose the United States in the long-term war against Russia. If that's their long-term strategy, Si esa es su estrategia a largo plazo, no puede haber una división real y genuina, ni sobre Groenlandia ni sobre Ucrania, de cara al futuro. Y esta crisis de Groenlandia no puede resolverse en términos que beneficien a Rusia, ya sea en el campo de batalla de Ucrania, en el mar o en la guerra entre las dos formas de capital. Y en este punto, la razón por la que empecé con la referencia al presidente Putin en 2001 es que acabo de elaborar un análisis de lo que exactamente decía el presidente Putin hace 25 años con George W. Bush y de lo que está diciendo ahora con el presidente Trump. and what he's saying now with President Trump. And I invite our audience to go to Invito a nuestra audiencia a visitar Dances with Bears y leer exactamente lo que dijo entonces el presidente Putin y compararlo con lo que está diciendo ahora. Así que la respuesta corta a tu pregunta, Nima, es no, no y no. Groenlandia es una exageración que se resolverá en términos contrarios a Rusia, lo que continuará la guerra contra Rusia en el mar, en tierra, en el aire y en los mercados de capitales del mundo. Y en esa guerra, Kirill Dmitriev, el pigmeo, Turmani de Hurley Orowis, frispôs fondos de risas en un bobón de dólares. No tiene ninguna contribución significativa, salvo las de refine. Yeah. John, are we closer to... Sí, John, estamos más cerca de, no sé, entender qué pasa por la mente de la gente, o especialmente por la mente de los responsables de las decisiones en Rusia. ¿Cómo ven todas estas conversaciones, estas interminables conversaciones? ¿Y cómo evalúas el comportamiento del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov? ¿Participa de algún modo en estas negociaciones? ¿Recibe entre bastidores todos estos mensajes? ¿O Kirill Dmitriev tiene su propio equipo que hace todo el trabajo y quizá más tarde se infoda a Lavrov? ¿Cómo evalúas, cómo valoras la relación entre Kirill Dmitriev y Lavrov? How do you assess the relationship between Kirill Dmitriev and Lavrov? We've tried to say this, describe this since. Hemos intentado describir esto desde comienzos del año pasado, Nima, y lo recordarás. Hubo una hostilidad abierta entre el ministro de Asuntos Exteriores y Dmitriev en la primera reunión en Riyadh entre la parte rusa y la parte estadounidense. Esta hostilidad refleja una visión subyacente de que Kirill Dmitriev no negocia en favor de los intereses estratégicos de Rusia, negocia en favor de los intereses empresariales de los oligarcas rusos, algo que, no me es el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov decirlo, pero ha bien expresado en lo Mesatín y en la prensa. But it's well expressed in the State Duma and in the press. This capital that Dmitriev represents is a fifth column. Este capital que Dmitriev representa es una quinta columna dentro de Rusia, pro-estadounidense, deseosa de llegar a un acuerdo en cualquier condición para detener la guerra, reducir las sanciones y permitir que el capital ruso siga saliendo del país. Es exactamente lo contrario de lo que se supone que debe hacer un fondo soberano. Así que existen diferencias faccionales de verdadera importancia estratégica dentro de la estructura de toma de decisiones rusa, digamos, en torno al presidente Putin y al Consejo de Seguridad. Y Dmitriev, en el Consejo de Seguridad, pertenece a una pequeña minoría. No es una minoría en la formulación de políticas del presidente Putin. Si observamos, por ejemplo, las contradicciones que genera esta lucha entre facciones, pueden verse en varios aspectos. On a number of points. For example, the war at sea. Por ejemplo, la guerra en el mar. Cuando se intentó, con éxito, el último abordaje de un petrolero por parte del presidente Trump,
quien celebró que la Armada rusa huyera en ese incidente, la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores fue: esto es piratería internacional. Nos oponemos, advertimos firmemente a Estados Unidos en su contra. No se hizo nada significativo a nivel militar para disuadir a Estados Unidos, así que Trump actuó unilateralmente, sí. Luego, la portavoz de Lavrov, María Zaharova, agradeció a Trump y a Estados Unidos por aceptar liberar a los 2 ciudadanos rusos a bordo del buque. Agradeció a los piratas. Eso es una contradicción evidente con la línea política. El problema es que, desde que Zaharova agradeció a los piratas, los 2 rusos aún no han sido liberados. Tampoco hay un número mucho mayor de tripulantes indios en ese petrolero. De hecho, las interceptaciones de petroleros están ocurriendo ahora en varios mares, incluida la interceptación alemana de un petrolero ruso y la incautación italiana de un buque de carga ruso. Esto se está intensificando. Así que, gracias a los piratas, esa fue la versión que Zakharova intentó hace varios días, ha fracasado. Hoy vemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores intenta endurecer su postura, pero mientras no haya un componente militar ruso que disuada la interceptación de petroleros y buques con bandera rusa, nada de lo que diga el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene efecto. Es palabrería vacía. Is effective. It's empty talk. And you can't, if you're a foreign minister. Y no puedes, si eres ministro de Asuntos Exteriores, ser aceptado como creíble si hablas sin tener el poder de hacer cumplir lo que dices. Así que cuando Rusia y el Ministerio de Asuntos Exteriores hablan de violaciones de las normas internacionales, pero no hacen nada para hacerlas cumplir en el mar o en cualquier otro lugar, ¿qué están diciendo realmente? Están diciendo: hola, somos un tigre de papel. Ahora bien, esa no es la posición militar rusa en Ucrania. Pero entonces el problema es la estrategia rusa, una guerra cada vez. Una guerra cada vez. Primero debemos resolver el campo de batalla de Ucrania en nuestros términos, y luego podremos negociar mejores condiciones estratégicas en el mar, mejores relaciones con Estados Unidos en materia de sanciones, y así sucesivamente. En estos puntos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso puede ser elocuente en palabras, pero impotente en términos de poder. Y entonces el resto del mundo, incluidos los aliados de Rusia, los aliados del BRICS, ya sean India, China, Corea del Norte, Irán, Venezuela o Cuba ahora, tienen que preguntarse: ¿las garantías de Rusia sobre el papel y en público, en palabras, estarán respaldadas por poder militar, el apoyo necesario para disuadir o bloquear una combinación de europeos y estadounidenses? Esa pregunta se plantea desde Cuba hasta Venezuela, pasando por Groenlandia, en todas partes, y también donde tú estás, en Irán. Así que espero haber respondido a tu pregunta. En este momento no tenemos base alguna para entender cómo se resolverán las diferencias faccionales en Moscú, ya sea en términos que sean, digamos, suficientes para poner fin a la guerra en Ucrania o en términos que sean suficientes para poner fin a cualquiera de los otros frentes de esta guerra contra Rusia. No estamos ni de lejos en ese punto ahora. Lo que tenemos es exageración, y vemos el mismo nivel de exageración, indecisión, vacilación y conflicto faccional en esta cuestión. ¿Debe Rusia aceptar la invitación del presidente Trump para que el señor Putin se siente en el BOP, la Junta de la Paz, para supervisar el genocidio y la transferencia del territorio palestino en Gaza al control del capital estadounidense, el capital israelí y sus aliados desde Canadá hasta Europa? Por un lado, vemos al señor Peskov anunciando que el presidente Putin se siente halagado, encantado de haber sido invitado a formar parte de la Junta. Por otro lado, hay cierta falta de claridad en el lado ruso, empezando por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre si se trata de una junta de títeres diseñada para aplicar y refrendar decisiones tomadas en otro lugar. Eso es principalmente por parte del ejército israelí y el ejército estadounidense en Gaza.
Lo que se ve en la respuesta a la invitación en Moscú es lo mismo que en Minsk, Bielorrusia, porque Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, también ha sido invitado. De hecho, se ha invitado a 50 países. Entonces, ¿quién anuncia que ha sido invitado? Pues los países que quieren hacer parecer que Trump los respeta tanto que deberían formar parte del Consejo. Es una muestra de respeto, como dice Lukashenko, como ha insinuado Peskov. ¿O es una muestra de falta de respeto, una invitación a ser de marioneta de Trump y del primer ministro Netanyahu, que mueven los hilos? Prime Minister Netanyahu's string pulling. The Russian side can't get clear. La parte rusa no logra tener una visión clara y unificada sobre algo como ocupar un asiento en la mesa del BOP. No logra definir su respuesta ante la toma de control de los petroleros rusos. Por lo tanto, no puede aclarar cómo debería manejar la toma de control de Groenlandia o la amenaza de apoderarse de un aliado ruso como Cuba. Simplemente no logra tener claridad. En su lugar, tenemos esta retórica sobre las normas y reglas internacionales que Estados Unidos claramente pretende y siempre ha pretendido imponer. Trump es simplemente la versión más reciente y más clara de cómo Estados Unidos planea expandir su hegemonía. Frente a eso, sugerir que Rusia lidera un grupo, China, India y otros, en favor de la multipolaridad son solo palabras. No tiene eficacia ni sobre el terreno ni en los mercados de capitales. On the ground or in the markets, the capital